¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles 21 de julio. El asunto de la semana es esta investigación de muchos países, muchos medios de comunicación, sobre un asunto que en México conocíamos, que era el espionaje de Pegasus, pero que nunca imaginamos su magnitud, este software inventado por una compañía israelí que pues te mandaban un mensaje muy atractivo, apretabas y eran dueños de tu celular. Muchos periodistas mexicanos, muchos políticos mexicanos, muchos activistas mexicanos, más se espiaban hasta entre ellos. Hoy sabemos que había del mismo gabinete Peña Nieto todos espiados. Pero aquí tenemos a uno que ya salió en la lista, por lo menos uno ya salió en la lista. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué se siente haber sido espiado por Tomás Herón, Juan? Bueno, pues por el gobierno de Peña Nieto pues, se siente raro, ¿no? Que digan, pero ¿qué hacían estos, no? ¿A qué se dedicaban? Pues mira, claro que, digamos, es muy delicado, no el caso mío, ¿no? Sino que se espiaban, como tú dices, entre el mismo gobierno, ¿no? O sea, finalmente, cuando haces política, pues en países como México, estás como hecho a la idea, ¿no? Como decíamos en la PGR, si quieres que alguien no se entere de algo, ni lo pienses. Ya, ni lo piensas. Ya en el momento que lo emites por cualquier vía, se puede saber, pero digamos, son de esos lastres de nuestras desgracias, ¿no? Suponer que eres espiado porque haces vida política en un régimen supuestamente democrático, ¿no? Entonces, aquí lo que llama la atención es la cantidad de personas y personajes, gente que a veces dices, bueno, ¿y qué sentido tendría espiar a fulanito o a sutanito? El gran problema del espionaje, del trabajo de inteligencia, como se le menciona, es que tiene objetivos muy claros e incluso es tremendamente regulado en muchos países, ¿no? Porque, por la necesidad que tiene de hacerla el Estado mexicano contra sus adversarios. Hay adversarios del Estado, como es el crimen organizado, ¿no? Por decirlo por decir algo. Y creo que el otro es, pues, realmente en México ha servido como la gigantesca industria del chantaje. El propio Santiago Nieto, que dio esta lista, pues fue víctima de un chantaje de espionaje también, ¿no? Lo escribió en un libro. Entonces creo que estamos ante uno más de esas cloacas que había en nuestro sistema político, que ahí seguían, que ahí estaban, que se desvela por la investigación de medios en todos lados, pero que tampoco sabemos qué va a hacer este gobierno con eso. Si lo va a dejar echar a perder como lo deja todo, no creo que haga trabajo de inteligencia en ninguna cosa, de ninguna acepción de la palabra inteligencia, no creo que lo haga, pero digamos, ¿qué va a suceder con eso que se gastó? Es una inversión que hizo el Estado. ¿Qué va a hacer el gobierno de López Obrador con eso, independientemente de la denuncia? Todo Estado necesita inteligencia, ¿no? Para tal. A mí me sorprende mucho que esta inversión se haya hecho en la Procuraduría General de la República y, por ejemplo, no en el CISEN, no en la agencia que tenía que recolectar tal para el narco, seguridad nacional, etcétera, sino donde se judicializan las cosas, o por esta cosa que dijeron, no, pues a lo mejor en Tomás Herón sí tenemos confianza que lo compre Herón para investigar a todas estas personas, no en el asunto, no en el CISEN, pues, ¿no? Y quién sabe qué va a hacer este gobierno, ¿no? Es una barbaridad que no haya ninguna clase de protocolos internos, de reglas internas para que se pueda hacer este trabajo de seguridad, pues que es indispensable, porque como dice muy bien Juan, pues hay evidentes grupos que son muy peligrosos para la sociedad y a los que tú tienes que tener bajo control. En México, desde luego, el grupo más peligroso que hay para la sociedad es el crimen organizado, y es de una peligrosidad realmente radical. Es un grupo al que tú, como Estado, no puedes permitirte el lujo de no tener investigado. Eso es claro, me parece a mí, para cualquiera. El problema es que no haya dentro de el Estado que va a hacer este espionaje, digamos, al crimen organizado, protocolos claros de, primero, facilidades para que lo haga, pero facilidades reguladas, acordadas, establecidas, vigiladas por los otros poderes, de manera que no haya abuso sobre eso y que todo lo que es esta intervención, esta facilidad para que espíen, sea una facilidad otorgada
legalmente, mediante un proceso, si tú quieres confidencial, pero legal e institucional. Este es el problema. El otro lado, pues es la calidad increíble del sistema el rango, la facilidad con que se introduce a quienes quieren espiar. Ahora, dicho esto, está muy bien que nos llamemos a escándalo en este asunto, pero reconozcamos que esto del espionaje del gobierno a su sociedad, a sus adversarios y, por favor, subrayado, a sus propios miembros, es algo que con lo que hemos vivido en México toda la vida. Toda la vida sabemos que estamos espiados o en riesgo de estar espiados. Y así vivimos. Y no hay defensa contra eso. No solo, sino que no hay defensa contra que se usen esos materiales, contra que se filtren esos materiales, contra que se publiquen esos materiales, incluso estando prohibido con pena de cárcel, por ejemplo, en el Código Penal del Distrito Federal. Aquí hay un escándalo muy importante, ojalá y crezca, pero hay otro escándalo que está callado, que es el hecho de que esto se hace al arbitrio de cada gobierno, como le da la gana a cada gobernante. Y la verdad, Juan, yo creo que eso lo importaría que la magnitud de este escándalo nos provocara, bueno, ¿qué hacemos con esto? Asentarnos como sociedad, como Congreso, como Poder Judicial. Ok, sí, señor, sí tenemos que saber qué está hablando el Mencho. A mí me encantaría que supiéramos, que tuviéramos el teléfono del Mencho cuando manda a hacer cosas como las de Aguililla, pues, ¿no? Porque eso ayuda al Estado a controlar. Pero, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los procedimientos? Uno esperaría que en el escándalo acabara algo mejor, ¿no? Y no nada más, el escándalo, vamos por Tomás Herón Israel, ¿o no, Juan? Sí, claro, es fundamental que los escándalos tengan una utilidad pública, ¿no? Más allá de que nos llame la atención de las llamadas que hubiesen, que aparte algo debería ser de los medios, como bien dice Héctor, ¿no? Pues oye, pues si ya está mal eso, pues hagamos algo para que lo que se hizo mal no trascienda, ¿no? Porque digamos, si tú te pones a espiar las llamadas de Juan y Margarita, que son hermanos, pues vas a descubrir que si mi mamá se sintió mal, que si mi papá fue a aquel lado, que quién va a ir, que si vas a comer. O sea, y tienen gente apuntando esas cosas, literalmente tomando nota de ese tipo de asuntos. Mientras por el otro lado hay unas labores que sí se debería dedicar gente a eso. Yo sí creo que el gobierno tiene el reto de decirnos qué va a hacer con eso, que no sea tirarlo a la basura, ¿no? Que no sea suspenderlo, que no sea correr a toda la gente que está ahí, sino darle una orientación clara y darle un protocolo, como bien decía Héctor, con un protocolo muy claro, transparente, que todos sepamos de qué se trata eso y sientas la tranquilidad de que no eres víctima de un chantaje de cualquier índole. Porque ahora, digamos, ahorita son los teléfonos, pero pues todo está en las computadoras, ¿no? Hay muchas agencias de inteligencia que ya se dedican realmente a ver y perseguir criminales por Facebook, por Twitter, para de esa manera rastrearlos, ¿no? Entonces nos faltaría ahora la actualización, el ayornamiento, digamos, de ese software que sería pues con los hackers, ¿no? Sí, porque, a ver, hoy tenemos este escándalo de este tamaño porque es un rollo tecnológico, pero bien decía Héctor, yo recuerdo hace muchísimos años que a don Julio Scherer le dieron algunos de sus cosas y le tomaban fotos cuando iba a nadar, cuando entraba a nadar y salía de nadar subiéndose al coche. Era una persona tomándole fotos, ¿no? Informando. Una vez más fue a nadar Julio Scherer en la mañana, por Dios. Esto es un rollo tecnológico, pero esto lleva años, ¿no? Bueno, yo tuve acceso en algún momento a lo que tenía la Dirección Federal de Seguridad de mi propia ficha que me tenían ahí, otra que tenían de Monsiváis, y tuve acceso a un file que me trajo un amigo, o me regaló un amigo, unas fotocopias de transcripción de conversaciones telefónicas de los años 60 entre Francisco Galindo Ochoa, que era secretario de prensa del PRI, todas transcripciones. Bueno, puras trivialidades y además puras barbaridades. Por ejemplo, me acuerdo que había una que decía, en un meeting de no sé qué, el intelectual Carlos Monsiváis propuso a Raúl Velasco
conductor de Siempre en Domingo para presidente de México. Le había parecido un toque subversivo. No deja de ser interesante, digamos, pero que Monsiváis hubiera dicho eso. Además, probablemente ni siquiera lo dijo, sino él lo oyó porque si algo no le daba, por algo no le daba a Monsiváis es para treparse a ninguna tribuna a arengar a nadie, ¿no? Más bien observar. Entonces, esto ha existido siempre. Ahora, yo sí creo que la dimensión tecnológica es otra cosa. O sea, lo que puede llegar a saber de ti tu teléfono celular a través de, yo no sé qué tienes, si tienes Bixby o si tienes esta especie como de secretaria, ¿no? Sí. A la que le pides cosas y no sé qué. Bueno, te pueden estar oyendo teniendo tu teléfono apagado. Es decir, lo que las empresas tecnológicas pueden llegar a saber de ti no tiene comparación con lo que pueden llegar a saber de ti estos sistemas de espionaje telefónico, etcétera. De manera que sí hay un salto tecnológico aquí que sí ameritaría una reflexión de otro tipo sobre cómo regular esto y cómo contenerlo, pues, para la tranquilidad y la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. ¿Te dan ganas, Juan, para terminar de saber qué hablabas hace algunos años que tuvieran ahí? Lo puedes pedir, a lo mejor ahí lo tienen en la fiscalía, todavía te tienen guardado las tonterías que cuando me llamabas algún día en la noche y hablábamos de tonterías, a lo mejor ahí estamos. Sí, pues eso, ¿no? La verdad que sí me preocuparía que se oyera el nivel de mis llamadas, ¿no? Sí, me preocuparía, digamos, por cuestiones de herencia y de imagen con los niños, ¿no? Pero la verdad es que sí creo que hay algo que debiese hacer el gobierno, que decirnos qué va a hacer con eso. Por lo menos que tengamos la tranquilidad de que nuestro gobierno no nos espía. Eso, que nos digan qué van a hacer. A ver, esto es muy importante, como un apunte final. Importa si de ese espionaje se siguió o no se siguió alguna represión por los espiados. Esos son los casos que habría que individualizar y perseguir y penalizar en los espiadores. Porque, bueno, hay una diferencia entre que te sepan todo y entre que lo usen para reprimirte. Sí, ese me parece a mí que es un antes, es decir, son dos mundos completamente distintos, que te anden espiando, lo cual está muy mal, y que además te repriman con eso que te espiaron. Sí. Que actúen sobre lo que aprendieron cuando te escucharon en la llamada, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Creo que por ahí debería de ir. Héctor, mil gracias. Juan Ignacio, mil gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches.